Ya. Ahora vamos a empezar esta segunda parte de los cambios estructurales que tiene este país. Y en esta segunda parte tenemos Tomás a Germán Butz, que es un oficial joven. Y que hay que reconocerle, nos gusta, o no, eso dicen los hechos. Gracias a Germán Butz, Santa Cruz es parte de Bolivia, Tarija es parte de Bolivia. Y gracias a él también el petróleo hasta, hasta hace, hasta hace unos años mantenía este país. Gracias a Butz, ¿no? Y la reacción directamente de el ejército boliviano comandado, por supuesto, con él. La reacción finalmente de todos, ¿no? De los cholos, como se dice, de los indígenas. Eso, ¿de acuerdo? Es la terminología que se utiliza eso de cholo, ¿de dónde viene? Viene de España. ¿A quiénes son los cholos? Finalmente es esa población que surge de esas relaciones entre los indígenas y los españoles. No surge esa población de la famosa piel aceitunada que somos todos nosotros. Unos somos aceitunas más blanquitas, unos somos aceitunas más negritas, unos somos aceitunas más moraditas, todo tipo de colores, ¿no? Es decir, como dice en la canción justamente de Surma Yugar, es decir, somos un país finalmente bello, bello en toda esa su multiplicidad de aceitunas que hay, ¿de acuerdo? Eso tenemos que reconocer es nuestra raza, como se dice, ¿no? Ya, entonces, al Butch se lo conoce como un gobierno reformista, ¿de acuerdo? Las reformas continuarían, no solamente directamente interviniendo las propiedades del Standard Oil Company, estableciendo un código del trabajo, pero con Butch, o sea, frente a la presión social, la efervescencia social y la mayor intervención de los grupos sociales, se declara dictador en abril de 1939. Entonces, un ratito, o sea, que está la presión, ¿no? Que el gobierno pase directamente a una sola dirección y la dirección soy yo. Entonces, lo que acabo de señalar, o sea, no es una cuestión subjetiva, porque esa presión finalmente hace que Bush acabe por suicidarse en agosto de 1939, y a quien se le nombra mártir de la izquierda. Lo propio no está claro. Es decir, unos dicen que ha sido eliminado justamente por la oligarquía, pues socialismo militar que se establece a partir del gobierno de David Toro, estaba interviniendo los intereses de las empresas extranjeras, estaba generando más impuestos directamente para los, eh, para los, para los potentados directamente de la minería. Otros dicen, no, ha sido un suicidio natural. Él se fue porque quería, si de simple es por la presión social. Él se lo nombra mártir de la izquierda. Hay un libro escrito al respecto. Hay que leer bastante finalmente, ¿no? ¿Sería suicidio o no sería suicidio? Pero el hecho finalmente es ese, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tendencia de la época? El problema de los militares continúa. Más de casi una tercera parte del presupuesto del Estado para los militares. ¿De acuerdo? Eso, directamente. Y directamente, o sea, acaba directamente David Torre del gobierno, es decir, con Quintanilla directamente, un oficial de ejército, es el que tiene mayor poder a nivel del ejército. Pero Quintanilla no se identificaba con los oficiales jóvenes, que eran los más revolucionarios, los más reformistas. Todo el mundo espera que con Carlos Quintanilla, directamente la presión de la oficialidad joven llega a controlarse ese comportamiento radical, como dice Herbert S. Klein, ¿no? Entonces, Quintanilla lo que hace es posibilitar que existan acuerdos con los partidos tradicionales que tienen el nombre de la concordancia, o sea, los partidos representantes de la oligarquía. Es en esa época como se establece con el gobierno de Bush la convención de 1938, ¿de acuerdo? Donde el Estado define que se encargaría de la educación universal para todos. Ya venimos delatando hasta acá, la educación era no privilegio, era para un grupo absolutamente selecto. 10% solamente de los niños de este país en edad escolar iban a la escuela y el 90% no iba. No había futuro. Entonces, había que generar este cambio, porque si no hay pensamiento, si no hay educación, pues no hay ningún futuro. ¿Dónde empieza el cambio? En la mente. Y si no hay mente, no hay educación, pues no hay nada.
Entonces el Estado genera la educación universal. Tiene que llevarse con educación a todos los rincones del país. Y el Estado define una serie de medidas para proteger a la población, como hoy en día se dice, vulnerable, mujeres, niños y familia, generar mejores condiciones para esta población. ¿De acuerdo? Eso. Pero esta misma convención, si bien tiene avances importantes, fíjense ustedes cómo es la lucha, que las contradicciones no son lineales, ni en ascenso ni descenso, sino se rechaza la legalización del hallo y la nacionalización de las minas, que eran ideas en ascenso. Entonces, toda la población se reúne en una convención constitucional, se dice en 1988, pero los representantes indican que no estaban dadas las condiciones como para que el hallo sea legalizado, y menos las minas sean nacionalizados, algo que no se concibe. No se concibe de que el Estado, la población, los profesionales administran las minas, es decir, no se ve ninguna realidad efectiva al respecto. Después la convención rechaza estas ideas, pero las ideas ya estaban plantadas finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Germán Busch en su política reformista? Establece un código laboral, de acuerdo, en 1969, un banco minero, porque un banco minero que se encargaba de controlar, de comprar directamente la producción de los mineros y pues pagarles directamente en bolivianos. Bonito, ese es el negocio justamente, ¿no es cierto? Les compramos directamente a ellos y les pagamos en bolivianos. Nosotros tenemos bolivianos y bueno, ellos comprarán después por su cuenta, ya sea libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra, o ya sea dólares. Todas las divisas son directamente para el Banco Central de Bolivia. ¿Qué son divisas? Son los dólares, ¿no es cierto? Y luego, de la misma forma, Bush establece los impuestos iguales al 25% de las exportaciones del estaño. O sea, de cada 100 que exportaban los varones del estaño, tenían que no solamente dejar sus dólares acá, sino también un 25% deberían dejar en calidad de impuestos. Entonces, la oligarquía en sus intereses económicos empieza a retroceder, ¿no? En esas condiciones, esa izquierda se mantiene y se potencia, ¿de acuerdo? Justamente en esa época surge el Partido de la Izquierda Revolucionaria y también surge el famoso MNE. Entonces, la izquierda crece, ¿dónde? Fundamentalmente del Parlamento, en un sistema que, si bien podía tener mucha presencia de la oligarquía, por lo más son sistemas relativamente abiertos. Entonces, ahí crece ese discurso de izquierda en el Parlamento, especialmente de 1942. Es lo que sucede, de acuerdo, en el 40 antes, etcétera, etcétera, es lo que pasa. Entonces, es grupos intelectuales de Paz Estensoro, Walter Guevara Arce, ¿no? Ese discurso de esa gente muy bien formada se escucha en el Parlamento, porque también se escucha en la población muy bien formada que no eran parte del Parlamento, ¿de acuerdo? Entonces, Quintanilla directamente convoca a elecciones. Lo que primero que hace es exiliar al general Bilbao Rioja, que era uno de los representantes de los oficiales jóvenes, ¿no? Eso se conoce. Y fíjense ustedes, es tal el poder todavía de la derecha que gana la Concordancia, que es un partido que agrupaba a todos los partidos de la derecha, ¿no? Y el presidente es Enrique Peñaranda, ¿no? Con los partidos tradicionales. O sea, la izquierda estaba creciendo, pero no tenía el suficiente poder como para poder justamente, es decir, ganar las elecciones, ¿no? Pero en esa situación hay un personaje que destaca, es José Antonio Arce, un intelectual universitario, que debe tener una votación muy interesante, es un marxista. O sea, no se concibe para la época que esa clase de discurso tenga presencia, y mucho menos que provenga de un desconocido como José Antonio Arce para la época. Él tiene una presencia importante. Es marxista en cuanto se enfrenta inclusive a David Toro y su reformismo, ¿de acuerdo? Y este funda el Frente de Izquierda Boliviana, ese intelectual desconocido, ¿de acuerdo? Y es un inicio justamente de las grandes transformaciones revolucionarias, y también surge el MNR con su famoso discurso de alianza de clases, ¿no?
que este país se podía desarrollarse solamente sería con base en una alianza de clases, clases medias, clases campesinas, mineros, trabajadores, para poder construir un nuevo país. ¿Dirigidos por quién? Víctor Paz Estenssoro. ¿Quién más? Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, ¿no? Entonces eran políticos realmente de trayectoria y políticos que directamente también estaban muy bien formados, no eran de puro discurso, sino tenían capacidad de comprensión de la realidad. Entonces, de esa manera surge el Partido Obrero Revolucionario, como ya dijimos directamente del 84, con José Aguirre Gainsbourg y Tristan Maroff, y después se presentará el Partido de Izquierda Revolucionaria, que surgirá justamente del Frente de Izquierda Boliviano, surgirá el Partido de Izquierda Revolucionaria, el PID, que se dice que es uno de los partidos más grandes que ha conocido Bolivia. Entonces, durante la última década del siglo, de la primera mitad del siglo pasado, entre el 40 y el 50, si había que hablar de un partido de izquierda más grande, era ese el Partido de Izquierda Revolucionaria del PIB, a cargo de un docente universitario, José Antonio Arce. Pues no solamente un docente, un hombre que generaba, estudiaba pensamiento y hacía práctica, que planteaba justamente, juntamente con el POR, eliminación del pongueaje, eliminación de los latifundios, una coalición, obreros, campesinos, clases medias, ¿de acuerdo? Entonces se agudizan las luchas sociales en esas condiciones con un Congreso, con una izquierda que crece, se dice, ¿de acuerdo? Pero los problemas externos continúan, porque el estándar no se queda tranquila, está pidiendo compensación realmente por la expropiación o en su caso devolución de sus instalaciones. La cuestión se arregla, finalmente es simplemente una nacionalización, ¿no? Eso, por supuesto, o sea, los montos son elevados, pero se arregla esta cuestión. Y lo que Estados Unidos demanda para la época es que Bolivia rompa relaciones con Alemania. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver Alemania en la historia de Bolivia? Porque para la época 1940, 39, 40, directamente el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o estabas con el eje Alemania, Italia, Japón, o estabas con los aliados, Estados Unidos y compañía. Entonces había una importante presencia alemana en Bolivia, entonces Estados Unidos dice que Bolivia tenía que decidir realmente sus relaciones con Alemania y romperlas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, en esa época se decide el periódico La Calle, que era una expresión justamente del discurso alemán, ¿no? Eso, aparte de un discurso por la movilización y la transformación social. En esas condiciones se presenta un golpe de Estado en diciembre de 1943, dirigido por quién? Dirigido por Gualberto Villazuel, que era un oficial directamente es decir, esa generación del Chaco. ¿De acuerdo? ¿Con quién aliado? Con gente del MNE, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Pero esto se presenta en un momento de convulsión social, cuando los mineros estaban siendo masacrados justamente por el anterior gobierno de Enrique Peñaranda, el representante de la concordancia de los partidos tradicionales. Los mineros estaban en huelga justamente para demandar mejores condiciones laborales, ¿no? La juventud directamente del ejército se había unido en el famoso RADEPA, Razón de Patria, y esos oficiales jóvenes de Zarepa se unen con el MNR y ganan un golpe de Estado justamente en diciembre de 1943. Villazuel en el gobierno apoya a los trabajadores, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una cuestión. Las cosas no son lineales ni son de unidad así, es decir, absoluta, ni única. Tienen que excluir directamente al MNR con quienes había hecho ese golpe de Estado, porque el MNR tenía directamente presencia alemana. Su discurso tenía cierto contenido racista, ¿no? Para la raza indígena, ¿no? Eso, entonces, el Villarreal tiene que excluirlo justamente por presión de Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos que se identificaban absolutamente con los aliados sin ningún discurso que sea afín directamente a ese racismo alemán de razas,
que tenían que ver con Alemania y Hitler, ¿no? Pero Villarroel lo que hace es apoyar la organización de los grupos sociales ya creciditos, como los mineros. Entonces, con eso se organiza la famosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. ¿De acuerdo? Para esa época. Se realiza el primer congreso indígena, cuando se llega a abolir el pongueaje en 1946. No se ejecuta, pero ya el gobierno de Villarreal estaba reconociendo que los indígenas no podían seguir siendo más pongos. ¿Qué son pongos? Son sirvientes, sirvientes de los curas, sirvientes de los hacendados, sirvientes de toda la población urbana, ¿no? Entonces, esa era la situación de la población indígena. Había que abolir ese pongaje y el indígena tenía que ser un ciudadano más igual que todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, es la experiencia de Villarreal que se identifica con los grupos, que se identifica con los grupos populares, ¿de acuerdo? Pero a su vez también, como ya estamos trabajando esa idea, las cosas no son lineales, nada en la línea es lineal. Nos puede ir muy bien en el estudio, pero siempre hay conflictos, uno tiene que resolver esos conflictos. ¿Cuáles son los conflictos que yo observo? Que observaba esta mañana. Estudiantes que estaban con hemorragia en el curso. Y esa hemorragia no tiene que ver precisamente con que le salga sangre o no. Tiene que ver con, no con el estudio de ninguna manera ni el trabajo, sino que la presión hace que las cosas que hacen se desordenen. Y tienen que ordenar las cosas, ¿no? Para poder hacer bien, ¿no? Entonces las cosas no son homogéneas, las cosas, o sea, hay que ordenarlas y desordenarlas todo el tiempo, porque no somos de un día para otro, no somos los mismos, no somos los mismos. Es Villarruel, si bien se identifica con los grupos populares, pero finalmente también adopta un carácter fascista. ¿Por qué fascista? Porque directamente se encarcela a la oposición y hasta la masacra, lo que nunca se había visto en este país. Salamanca, especialmente, exiliarlos o encarcelarlos, pero no los mata, menos los masacra. En cambio, Villarruel masacra realmente a la oposición formada por el Partido de Izquierda Revolucionario y la oposición formada por la Concordancia, que aglutinaba los partidos de derecha. Entonces, eso causa realmente rechazo en la población. Y por eso toda la izquierda y derecha se unen en un frente democrático antifascista, que al final concluyen en colgar a Villarruel el 14 de julio de 1946. ¿De acuerdo? Ustedes van a la a la Plaza Murillo y se dice que la población, pues, bueno, como toda movilización, como hay en este país, descuida un momento a la guardia y la movilización toma cuerpo, ingresa al palacio, toman prisionero a Gualto Villarruel, lo lanzan a Villarruel de uno de los balcones, cae al piso y Villarruel es objeto de torturas lacerantes. ¿Por qué? Por las madres, los familiares que habían perdido justamente a sus hijos en las cárceles, en las masacres, en las torturas definidas por este gobierno de Villarruel. No contentos con eso, lo cuelgan en un farol y ahí queda el presidente Gualberto Villarruel en la Plaza Murillo. Hay un farol justamente, ahí está inclusive está una plaqueta más donde se lo reconoce como un líder de la revolución. Se ve que pensar realmente si es o no es líder, ¿no? Bueno, esto pero dice la plaqueta. Y las cosas habían crecido, pero en mayor medida. En mayor medida, ¿por qué? Porque con Villarruel se había aprobado la famosa tesis de Pulacay, que dice en su esencia, cambiar en el país es tomar las armas, hacer insurrección. No hay otra. Insurrección encabezada por el proletariado, o sea, por los mineros, por los fabriles, y en alianza con los campesinos. La idea estaba clarísima, ¿de acuerdo? En ese contexto, el MNR directamente toma cuerpo en las elecciones del 47, del 49, y finalmente el MNR llega a ganar las elecciones directamente el 51, gana las elecciones. Pero como todo ya estaba previsto, la oligarquía, que nomás tenía presencia a partir de la concordancia, mi presencia en el gobierno,
rechaza el triunfo del MNR en las elecciones de 1951. El MNR había ganado las elecciones justamente donde el presidente era Víctor Paz Estenssoro y el vicepresidente era Hernán Siles Suazo. Por ese triunfo es desconocido por el gobierno de esa época que era justamente Herzog. Indica de que no se podía reconocer el triunfo, que era un partido comunista, era un partido de izquierda, que todo lo que generaba era conflictos, porque deben de colocarse en la época, no se concebía que el pueblo esté en el poder, sin educación, sin formación, sin directamente condiciones materiales como para poder formarse, crecer, dirigir, no se concebía la cuestión. No hay que tomarlo como algo malo, como algo negativo, positivo, no. Finalmente, esa era la realidad. Pero si bien esa era la realidad, pues, también hay que reconocer que personas como Hernán Siles Suazo, ¿no? Como Walter Guevara Arce, como Víctor Paz Estenssoro, eran personas muy bien formadas, así como José Aguirre Gainsbourg, así como Tristan Maroff. Ellos, como parte de la clase B, estaban expresando directamente los intereses de los grupos populares, de los campesinos, de los mineros, de los obreros. Entonces, ellos justamente habían ganado directamente a la población urbana. No solamente habían ganado a obreros directamente, a gente que sabía leer y escribir, que era la que votaba, que era un número muy reducido, sino también hasta las familias que se identifican con los grupos de los potentados ya se identifican con el MNR, ¿no? Para la época, los blancos empiezan a identificarse con esas corrientes nacionalistas, ¿no? Entonces ya ese pensamiento oligarca empieza a desmoronarse y se piensa realmente en la estructuración de una Bolivia, de un país realmente que aglutine al conjunto de la población, ¿no? Esa población fundamental mestiza en todas sus formas, en toda su organización, construir fundamentalmente ciudadanía, esa era la idea, pero no se acepta. Acabo de decir por qué. Tenías razón, pero las costabandadas triunfan en las elecciones a partir del voto calificado, se dice, porque solamente votaban quienes, los que sabían leer, escribir, etcétera. Los campesinos no votaban. Ellos son los que dan el poder directamente de a esta nueva presencia política en 1951. Se rechaza lo propio, ¿de acuerdo? Entonces, el poder que en esa situación queda en manos de Mamerto Zolagoite. Y Mamerto, en esa situación de crisis, lo que hace es denunciar, lo cual se conoce el famoso mamertazo, y deja el gobierno en manos del jefe de Estado Mayor, que es el general Hugo Valdivia, porque para contener ese triunfo movimentista, para contener esa efervescencia social, esa movilización urbana ya de población que sabía leer, escribir, muy poco sí, para quienes se unían los campesinos, los mineros, porque se sentían representados realmente por el MNR, no había otra que enfrentarlos con las armas. Entonces el ejército de las roscas, se dice, sale a las calles justamente para reprimir esa movilización del pueblo comandado por quién. ¿Quién comanda directamente toda esta movilización? Hay que reconocer a Hernán Siles Suazo. Él es el que comanda, el artífice, el director de la revolución, porque Víctor Paz Estenssoro algún momento es exiliado directamente a la Argentina, ¿de acuerdo? Entonces no participa de la movilización social, es exiliado, ¿no? Entonces Siles Suazo, el que comanda la revolución aquí directamente en Bolivia, ¿no? Se enfrenta con el ejército y logra triunfar, ¿de acuerdo? Pero es un enfrentamiento fundamentalmente ideológico. ¿Por quiénes son los que pelean realmente por el cambio estructural? Son los mineros. Mineros en cuanto manejan dinamita, en cuanto manejan instrumentos realmente destructores como son esas armas, logran destruir al ejército de la rosca, al ejército que sale a las calles a destruir realmente esta eclosión social, los mineros. También los campesinos después en menor grado también apoyan esta movilización y finalmente el ejército de las roscas, se dice, que defendía los intereses de los potentados, es destruido. Entonces,
Pero esta cuestión finalmente todo se sintetiza, ¿saben dónde? En la insurrección obrera, ¿de acuerdo? La insurrección obrera que se plantea el 9 de abril de 1952. Todo se sintetiza en ese momento, 9 de abril de 1952. Dice, son 3 días de lucha, especialmente en las ciudades, porque aquí el símbolo del poder es la Plaza Murillo. Y sabía que tomar la Plaza Murillo, días de frío, dice, abril, son días nomás de frío, no frío, lluvia, etcétera, nos ubicamos bien. Frío, lluvia, nevada, y el pueblo batallando con el ejército, la gente muriendo en las calles. Es lo que sucede en esa época, ¿de acuerdo? Entonces hay que reconocer realmente el sacrificio de la población para construir otro país que se presenta esto con sus bisabuelos, no sus abuelos, son sus bisabuelos, el 9 de abril de 1952. Se hace otro país, surge una esperanza que se iniciará justamente a partir de 1952, que justamente vamos a tratar a partir de la siguiente clase. No, hasta ahí habríamos concluido directamente esta segunda parte. ¿Listo? ¿Está bien, señorita?